Este fue el más grande movimiento político. Nunca ha visto el país algo parecido. Y ahora llegará a un nuevo nivel de importancia porque ayudaremos a nuestro país a sanar. Ayudaremos al país a sanar. Se lo van a comer, se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Como no lo protejan, se lo comen. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado, ayúdanos a ser diligentes en estos tiempos finales para hacer todo lo que humanamente nos corresponde hacer, diligentes en la oración, diligentes en el arrepentimiento, diligentes en la acción, diligentes en todo lo que humanamente tengamos que ser, que no seamos nunca negligentes. Llénanos, Padre amado, de toda tu virtud, en nombre de Jesús, amén. Bueno hermanos, dos tremendos eventos han ocurrido en estas 2 últimas semanas. El primero, que Donald Trump ha ganado la presidencia de Estados Unidos, y el segundo, el terrible desastre que ha ocurrido en Valencia, España. Y por supuesto vamos a hablar de estas dos cosas en este video. Como ustedes saben, yo esperaba o deseaba que ganara Kamala Harris, porque de todas formas ella representa un gobierno un poco más tolerante a otras religiones. El gobierno de Donald Trump se muestra como un gobierno bastante intolerante e inflexible. En este caso, también es bastante interesante que estemos de vuelta con la dinastía herodiana. Ustedes recuerdan ese video que yo hice donde revelaba las increíbles coincidencias entre Donald Trump y Herodes Antipas. Un video que yo hice tal vez hace 6 o 7 años y que de alguna manera había quedado como en el rincón de los recuerdos, porque a la final Donald Trump pues ya dejó de ocupar cargos públicos importantes. Quien estaba al mando ahora era Joe Biden. Y entonces ese video, que es realmente impresionante por la cantidad de coincidencias entre Donald Trump y Herodes Antipas, pues había quedado como olvidado. Pero bueno, ahora estamos de nuevo de vuelta en el mismo asunto. El video de nuevo se hace bastante relevante ahora que Donald Trump ha vuelto a ocupar la presidencia. Esto es bastante curioso porque para la mayoría de cristianos evangélicos en Estados Unidos, Donald Trump viene a ser como un pseudo salvador, mientras que nosotros, a través del video que yo les hice, en donde vemos las coincidencias entre Donald Trump y Herodes Antipas, sabemos que Donald Trump no puede significar nada bueno para aquellos que son verdaderos cristianos.
De todas formas, ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con ninguna corriente política, sea de izquierda o de derecha, liberal o conservador, demócrata o republicana, pero obviamente sí deseaba que Kamala Harris ganara, porque eso significaba que teníamos aún mucho más tiempo para evangelizar, para expandir la palabra y promover el evangelio, lo cual obviamente no es el caso con la victoria de Donald Trump. Y es que uno inclusive puede pensar claramente que los días han sido acortados de plano. Esperábamos tal vez que esto llegara hasta el 2031, como vimos en el video pasado. Los días son acortados y entonces alrededor del 2031 se da la segunda venida de Jesús, porque la generación Z debía llegar hasta el año 2035. Los días eran acortados 4 años y entonces Jesús venía alrededor del año 2031. Pero luego con Donald Trump, pues la cosa ya parece estar a la vuelta de la esquina, porque a la final en cualquier momento Donald Trump puede pasar decretos religiosos. Y es que de hecho él ya lo hizo en su primer gobierno. Y de nuevo, son cosas que a veces las tenemos en nuestra mente y esperamos que se den tal cual las pensamos, y es un grave error, porque nosotros esperamos los decretos de número, nombre y marca de la bestia para el 2029, 2030, pero fue en el 2019, 2020 que se pasó el decreto del número de la bestia. Y vemos que, bueno, se pasó en un momento en que nadie lo esperaba, porque la segunda venida de Jesús la esperamos alrededor del año 2031. Y sin embargo, Donald Trump ya pasó un decreto religioso que fue el decreto del 666. Y luego ese decreto fue obedecido en el gobierno de Joe Biden y además por el mundo entero, porque el anticristo dijo que eso que debía ponerse en el brazo era para todos, ricos y pobres. Y por eso, bueno, de todas formas, es obvio que este decreto del 666 estaba cobijado bajo un halo de ciencia y de salud. Y sin embargo, luego de que acabó la imposición del 666 a nivel global, pues todo volvió de alguna manera a la normalidad. Y bajo la presidencia de Joe Biden no se volvió a dar ningún tipo de persecución religiosa. Por eso bajo el gobierno de Kamala Harris esperábamos más de lo mismo. Esperábamos que, como es un gobierno de izquierda, y a la final los gobiernos de izquierda defienden la homosexualidad, que es comparada por muchos como una libertad de conciencia o como un libre desarrollo de la personalidad. Y entonces eso hace que esos gobiernos de izquierda tiendan a ser un poco más tolerantes con otras formas de pensamiento, en donde la persona ejerce su libertad de conciencia, porque para ellos la homosexualidad es el ejercer la libertad de conciencia, algo que no tiene relación lo uno con lo otro. Es de lo más absurdo pensar que Dios te dio libertad de conciencia para que te vuelvas homosexual. Por supuesto, es un grave error, es algo abominable a los ojos de Dios y no tiene que ver lo uno con lo otro. El libre desarrollo de la personalidad no es que tú te vuelvas homosexual. De hecho, la homosexualidad es una enfermedad llamada disforia de género. Jamás puede verse como un libre desarrollo de la personalidad, pero así la ven los gobiernos de izquierda. Y también no olvidemos que puede ser vista como una religión, porque en el templo de Luxor en Egipto se practicaban rituales homosexuales. Es decir, que la homosexualidad siempre fue en esos tiempos como una ofrenda a los dioses paganos. En este caso, los dioses que se adoraban era Horus y Set, que se decía que ellos habían entrado como en una lucha y de repente terminaron amándose ellos mismos. Plop. Algo bastante bizarro, ¿verdad? Pero a la final, entonces, eso hacía que en el templo de Luxor, en donde se adoraba a Horus y Set, se conmemoraba esa batalla que hubo entre Horus y Set y que terminó en amor. Totalmente loco, pero así era lo que se hacía en Egipto. Entonces la homosexualidad
viene a ser también una religión que también pretende evangelizar y convertir a los que más pueda en homosexuales, y por eso termina de alguna manera persiguiendo a los cristianos que se oponen rotundamente a la homosexualidad. Sin embargo, la persecución no es tan frontal, tan certera, y no es una persecución que termine llevándote a la cárcel o a la hoguera. Pero nosotros sabemos que del paganismo no viene el número, ni el nombre, ni la marca de la bestia. Son crisis que vienen del cristianismo, y fue por eso que Donald Trump pasó el decreto del 666, un gobernante cristiano. Y ahora que siguen los otros decretos, el nombre de la bestia y la marca de la bestia. En el caso, por ejemplo, del nombre de la bestia, que es la adoración al Dios Trinitario, es imposible que sea Kamala Harris la que pase ese decreto. Porque imaginémonos a un gobierno de izquierda, ateo, pasando un decreto donde todos tienen que adorar al Dios Trinitario. Es algo totalmente absurdo. Por eso, de alguna manera, esperábamos o deseábamos que Kamala Harris ganara la presidencia, porque eso nos permitía expandir un poco el horizonte y esperar que esto se desatara como para el 2028. Pero con Donald Trump, bueno, en cualquier momento él puede pasar un decreto religioso. En cualquier momento puede obligar a las personas a hacer alguna ceremonia religiosa. Y es que de hecho también él ya lo ha reconocido, que en su primer gobierno él forzó a los niños y jóvenes a hacerle oraciones al Dios Trinitario en los colegios. Fue algo que él reconoció en esa conferencia que él presentó ante las emisoras cristianas de Estados Unidos. Él claramente lo dijo, que él forzó la oración en los colegios, y eso es una violación de la libertad de la conciencia, que es un derecho humano, muy claro. Entonces vemos que Estados Unidos de repente empieza a cambiar de ser una nación que respetaba los derechos humanos a ser una nación que ahora pisotea los derechos humanos en nombre de algo supuestamente que es bueno, en nombre del cristianismo. ¿Acaso Dios puede estar de acuerdo con semejante locura? Y es de nuevo el mismo concepto. El fin justifica los medios. Es un concepto plenamente católico, donde estas personas piensan que pueden hacer cualquier maldad con tal de conseguir un objetivo bueno, algo que es totalmente contradictorio y absurdo. Entonces, ¿qué pasa? Donald Trump sí va a pasar decretos religiosos, y por eso esperábamos que Kamala Harris ganara la presidencia. Y lo que es peor aún, Donald Trump durante su gobierno pasó muchos decretos religiosos, y el hecho de que sea de nuevo reelegido, pues es como un espaldarazo que le permite pasar muchísimos más decretos religiosos. Es decir, imagínate que él era presidente y bueno, lo cambiaron por otro y ahora vuelven y lo reeligen. Pues es como que el pueblo lo aclama y le dice: ven, haz lo que tú venías haciendo y ahora haz mucho más. Y entonces la cosa es grave, porque Donald Trump ha sido el único presidente de la historia de Estados Unidos en introducir dentro de la Casa Blanca una estatua idolátrica católica de la Virgen María. Y no que nosotros estemos ofendidos de ninguna manera, él puede hacer lo que él quiera, pero estamos mostrando que él está convirtiendo a Estados Unidos en una teocracia y que eso va a desembocar en persecución religiosa, ¿ok? Pero él puede seguir haciéndolo sin ningún problema, y además debe hacerlo, porque hace parte del cumplimiento de la profecía. Como lo he venido diciendo desde hace 7 años o 10 años, todo lo que he dicho se ha cumplido. En este caso, vemos también cómo Donald Trump ha sido el único presidente que se arrodilló ante una estatua de un papa de Roma. Jamás eso había pasado alguna vez con algún presidente de Estados Unidos. Es algo totalmente histórico, ¿ok? Además de eso, durante el gobierno de Donald Trump se pasaron 2 decretos religiosos en donde se convirtieron 2 domingos en días nacionales de la oración, el domingo 3 de septiembre y el domingo 15 de marzo. Y obviamente no olvidemos
que para nosotros o para la ley de Dios, según la Torá, no es que nosotros lo digamos, es que así está en la Biblia. El domingo es el primer día de la semana y es un día de trabajo. Y el séptimo día es sábado y es día de oración. Entonces tú no puedes declarar un día de trabajo como Día Nacional de la Oración, porque es imposible que tú estés orando todo el día. Tal vez puedas orar 15 minutos o una hora, pero no todo el día. En tal caso tendrías que declarar una hora de oración en el domingo, pero no el día entero como día de oración. Eso solo es posible en el verdadero día de reposo, que es en el sábado, que es el séptimo día, de acuerdo a la Torá. Claro que Donald Trump no sigue ni la Torá ni la Biblia, él sigue el catequesis católico que declara que el domingo es el día de reposo, el primer día de la semana, tal y como lo reconoce el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Entonces, finalmente lo que Donald Trump está haciendo es de poco en poco obligar a los moradores de Estados Unidos y del mundo entero a obedecer los dogmas del Papa de Roma. Ahora, Donald Trump también hizo algo histórico durante su primer gobierno. Anuló la enmienda Johnson que prohibía la separación de iglesia y Estado, convirtiendo a Estados Unidos en una teocracia disimulada. Es decir, aquí ya no hay más vuelta de hoja. Estados Unidos es una teocracia desde el gobierno de Donald Trump, pero como luego lo sucedió Joe Biden, quien representaba un gobierno semiateo, aunque Joe Biden era ultracatólico, pero él estaba como jugando en ese perfil de que estaba en la izquierda, en el ateísmo, en el movimiento LGTBI, todo eso pues mientras el 666 se estaba imponiendo a nivel global. Entonces ahora Donald Trump vuelve y asume la presidencia. Estados Unidos es ya una teocracia. Él puede empezar a pasar decretos religiosos en cualquier momento. Ahora, hermanos, no olvidemos que durante su gobierno se aprobó la pena de muerte a nivel federal. Es decir, hablando de teocracia, no hay señal más clara de que Estados Unidos es una teocracia que la pena de muerte. Siempre cuando en una nación se desate el fanatismo religioso, lo que sigue es la pena de muerte. Lo podemos ver en todas las naciones islámicas. Hay pena de muerte. ¿Por qué? Porque hay fanatismo religioso. Otro punto bastante importante es que Donald Trump pertenece a las sectas masónicas de la Iglesia Católica. Él estudió en una universidad jesuita, ha sido miembro y seguramente lo sigue siendo de los Caballeros de Colón, que es una secta secreta católica, y eso nos quiere decir que las sectas masónicas secretas del catolicismo van a ejercer mucho más poder en Estados Unidos, como por ejemplo la Heritage Foundation, una fundación aparecida de la noche a la mañana con un gran poder de dinero y político, porque está dirigida por el Opus Dei. Y recordemos que tienen un proyecto llamado 2025 que pretende transformar por completo a Estados Unidos. Curiosamente también Donald Trump ha anunciado que va a poner como ministro de Salud al católico ultrarradical Robert Kennedy Jr., quien se opuso fuertemente a los mandatos de la Organización Mundial para el Satanismo. Entonces vemos, hermanos, que el hecho de que estén haciendo un papel no quiere decir que no crean en una cosa o en la otra, porque todo es muy engañoso. En este caso fue Donald Trump durante su gobierno que desató la operación Warp Speed, que se traduce en máxima velocidad, en donde él pretendía poner aquello en el brazo en el 2020 de manera muy rápida, de forma de que las personas quedaran como que, ¿qué pasó aquí? Se suponía que él pretendía desplegar el ejército en todas las ciudades a poner aquello que se iba a poner en el brazo, que es el 666. Y a eso él le llamó la operación Warp Speed. ¿A quién pone ahora Donald Trump de ministro de Salud? Al ultracatólico Robert Kennedy Jr., quien supuestamente estuvo en contra del 666. Sin embargo, lo vimos claramente en la cena de Al Smith
donde se reúnen la máxima cúpula de la oligarquía católica. Plop, hermanos. Es de locos. Entonces vemos, hermanos, que sí vienen decretos religiosos, no hay vuelta de hoja. Ahora, ¿dónde me dejan el vicepresidente que tiene Donald Trump? Esa sí es una cosa de locos. Él ha declarado que es tiempo de que los gobiernos actúen sin piedad, de manera fuerte y sin piedad. Unas palabras supremamente proféticas, hermanos. Impresionante. Ahora, Donald Trump lo dijo durante su campaña en una convención de emisoras evangélicas. Yo se los mostré, que a él no le gustaba que las iglesias de Estados Unidos estuvieran cada vez más vacías. Algo que es una tendencia global, no solo en Estados Unidos. En Europa ya es historia patria, como dice el dicho. Las iglesias han sido convertidas en hoteles, en discotecas. ¿Y por qué? Porque estas religiones, la católica y la evangélica, no han podido restaurar una verdadera fe en el ser humano. Las personas se han dado cuenta que les han estado diciendo mentiras y engaños, pero no han podido encontrar la verdad y simplemente han dicho: no vuelvo más a esas iglesias porque están todo el tiempo diciéndome palabras vacías. Es decir, la conciencia de los seres humanos les hace entender algo que de alguna manera no pueden racionalizar porque no conocen la verdad, pero que de alguna manera les muestra que no les están diciendo la verdad en esas iglesias. Las personas entonces han dejado de asistir. En Estados Unidos es también un problema. Las iglesias evangélicas se quedan vacías y estas mega iglesias que estábamos acostumbrados a ver llenas hasta el tope, se han ido quedando también vacías. Y sus predicadores dejaron de ser teleevangelistas para convertirse también en simples youtubers. Entonces, claro, como la oligarquía cristiana ve amenazado su poder político, económico y religioso, entonces debe acudir al Estado. Donald Trump viene a tratar de salvar a una iglesia que va en decadencia. Él viene a tratar de evitar el colapso de un cristianismo falso que está a plena vista y que aquel que no se ha dado cuenta es porque está totalmente aletargado. Aunque muchos no sepan para dónde coger, porque no pueden encontrar la verdad, pero saben que en esas iglesias se les enseña mentira. Entonces, ¿cuál es la solución de Donald Trump? La solución no es vamos a tratar de promover a los pastores para que todos prediquen lo que más puedan, a ver quién es el que predica la verdad. No, la solución de Donald Trump es tratar de restaurar a estas iglesias caídas, a la católica y a la evangélica, tratando de pasar un decreto que obligue a las personas a asistir obligatoriamente a la iglesia en domingo. Y él lo dijo claramente, hermanos, no hay vuelta de hoja, ¿ok? Y es que, ¿cómo será la cosa? Que Donald Trump le ha regalado a la Iglesia Católica durante su primer gobierno 1.4 billones de dólares. Una iglesia que es multibillonaria y que es el tercer mayor poseedor de tierra en el mundo. Impresionante. Otro asunto bastante importante es que durante el discurso de inauguración del primer mandato de Donald Trump, él dijo que pasaría un decreto que debía ser obedecido a nivel global en cada nación del mundo. Y eso se cumplió, hermanos, eso se cumplió porque él fue quien desató el decreto del 666, que lo tuvieron que cumplir en todas las naciones, y aún Joe Biden, siendo de otro partido opuesto al de él, también tuvo que cumplirlo. De locos. Entonces vemos que Donald Trump no solo es un gobierno interesado, sino que muy dispuesto y muy capaz de pasar decretos religiosos a nivel nacional y global, hermanos. Desde ese punto de vista, para nosotros era mejor que ganara Kamala Harris, obviamente, porque de nuevo, aunque durante el gobierno de el presidente Joe Biden se siguió imponiendo el 666, todo estuvo
escondido bajo un halo de ciencia y de salud. Por eso muchas iglesias le dijeron a sus feligreses que recibieran el 666, porque todo había sido escondido bajo un manto de ciencia y de salud, y no lo veían como un mandato religioso que violaba la conciencia del cristiano. No veían que era algo en contra del cristiano, sino que era algo totalmente científico. Y eso hizo que las iglesias y los pastores le predicaran a sus feligreses que no había ningún problema en ponerse eso que se pusieron en el brazo, que es el 666. Ahora, ¿qué ocurre con el nombre de la bestia y la marca de la bestia? En el caso de el nombre de la bestia, que nos representa a la adoración al Dios Trinitario, no hay forma de esconderlo bajo un manto de ciencia y de salud. Simplemente no hay forma. Es decir, es apenas obvio que es un mandato religioso. No hay vuelta de hoja. Y es evidente que si Kamala Harris hubiera ganado la presidencia, ella no hubiera podido pasar abiertamente ese decreto religioso. No hubiera podido. Aun y si ella era cristiana o religiosa, simplemente la bandera de su movimiento de izquierda, que es el ateísmo, le impedía pasar un decreto religioso cristiano de esa forma. Entonces, por eso, si hubiera ganado Kamala Harris, pues uno esperaba que luego se desatara algún tipo de revolución o que su gobierno fuera derrocado y que luego de ahí surgiera un decreto religioso que se establecería primero en Estados Unidos y luego en el mundo entero. Eso si ella ganaba la presidencia, lo cual significaba que teníamos un poco más de tiempo para seguir predicando. Con el gobierno de Donald Trump ahora tenemos que estar muy apercibidos, porque es que él ya ha pasado decretos religiosos. Y no solo eso, es un gobierno de ultraderecha, también como lo es el gobierno del alcalde masón en Valencia. Es un gobierno de ultraderecha y nosotros vemos qué es lo que está ocurriendo en Valencia. Es bastante curioso, porque el nombre de este juego es que la población entre en desespero y termine clamando algo, y luego el gobernante entonces le dará eso que la población quiere. Y eso es algo que Donald Trump ha ejecutado a la perfección. Cuando ocurrió el desastre del huracán Harvey, que ocurrió apenas nada más en Texas, sin embargo, inmediatamente que pasó ese desastre, Texas quedó inundada y luego Donald Trump pasó el decreto religioso donde el domingo 15 de septiembre fue convertido en Día Nacional de la Oración. ¿Lo vemos, hermanos? Luego también con la crisis del virus volador, inmediatamente Donald Trump convirtió el domingo 3 de septiembre en Día Nacional de la Oración. Y entonces siempre se espera que ocurra una crisis y luego es en esa crisis en donde viene el decreto religioso. Y ahí es donde viene el problema. Y esto también nos lleva a un punto bastante interesante. El demonio nos va a tentar, nos va a probar en momentos difíciles. No va a ser nunca en momentos fáciles. Y el problema es que tenemos este error de pensamiento, en que en los momentos difíciles Dios nos va a aceptar que nosotros hagamos cosas que no están de acuerdo a la ley de Dios. Y no es así, es todo lo contrario. Es en la crisis y en el momento difícil cuando Dios espera nuestra mayor obediencia. Y nuestra mente, tal vez porque el demonio susurra sus cosas, nos lleva muchas veces a pensar, mira Dios, como estoy en este problema tan grave, yo creo que tú entenderás que tengo que hacer esto o aquello. Y no es así. De ningún modo es así, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con eso. El demonio viene a tentarnos es en la crisis, no es en tiempo de prosperidad. Y por eso el demonio va a someter a las naciones y a las regiones a desastres climáticos, a problemas sociales, a hambruna, a desempleo, todo lo que él pueda hacer para que tú pienses que puedes decirle a Dios, mira Dios, estoy en este problema y tú vas a tener que entender que voy a tener que hacer esto que es contrario a tus mandamientos,
pero me va a tocar hacerlo, tú entenderás. Pues no va a entender, Dios no va a entender. De eso se tratan las crisis. Ya lo vimos con el 666. Muchas personas pensaron que iban a morir, luego pensaron que no iban nunca más a conseguir trabajo, también pensaron que nunca más podían viajar de un país a otro y se desesperaron y pensaron que Dios tendría que entender, que ellas tendrían que recibir ese piquete en el brazo y que entonces Dios lo entendería. Pero no es así, es el 666. Y nosotros no podemos dejar de decir que es el 666 como algunos quieren que hagamos. Pero ¿cómo hacemos? No podemos decir la mentira. Inclusive, si aún algún familiar de nosotros lo recibiera, ¿cómo hacemos para decir que es mentira cuando todo nos revela que es el 666? No podemos decir otra cosa sino la verdad. Entonces es un punto importante. El demonio viene a tentarte cuando estés en el punto más duro de la prueba, de la crisis, cuando estés realmente cansado, cuando estés totalmente deprimido o tal vez harto de la situación. Ahí viene a tentarte el demonio. Y fue lo que hizo con Jesús. Jesús llevaba 40 días de ayuno y adivinen en qué día el demonio fue a tentarlo. En el día 40. Es decir, cuando tú estás en el último día de ayuno, que ya estás desesperado, ahí viene a tentarte el demonio. Leamos en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está la tentación. ¿Cuándo? Justo cuando Jesús tuvo hambre, justo en el día 40. Ahí fue cuando vino el demonio, hermanos. ¿Entendemos? Entonces queda claro que Donald Trump va a pasar decretos religiosos justo cuando venga un problema, una crisis. Aun y cuando él pretenda decir que él está en desacuerdo con la narrativa del cambio climático, sabemos que todo es una farsa y sabemos que el objetivo final, sea cual sea, es pasar decretos religiosos. Aunque hayan dos corrientes de pensamiento, una la de la izquierda y la otra la de la derecha, en este caso, ambas corrientes de pensamiento van a estar activas en la segunda venida de Jesús. Porque Jesús dijo que su segunda venida sería como en los días de Sodoma y Gomorra. Así que el movimiento LGTBI no se va a ir para ningún lado durante el gobierno de Donald Trump. Ahí va a seguir. Aunque Donald Trump es un gobierno de ultraderecha, ya vemos que eso va a seguir porque es lo que Jesús nos profetizó. De la misma manera, pensamos que Donald Trump no es adorador de la Madre Tierra, aunque él diga que no está de acuerdo con el cambio climático. No, hermanos, no. Esto va a seguir y a la final todo va a llevar a que se proclamen decretos religiosos, de una forma o de la otra. No olvidemos que Donald Trump es visto por muchos evangélicos en Estados Unidos como el moderno rey Ciro de Persia, porque él fue quien decretó la libertad del pueblo judío, quien estaba cautivo en Babilonia. Y Trump se ha tomado eso muy en serio, Él se lo cree, él cree que es el rey Ciro de Persia. Entonces, durante su gobierno, el primer gobierno de él pasó un decreto de libertad religiosa, pero obviamente no la tuya ni la mía, sino la libertad religiosa de la oligarquía cristiana. La libertad religiosa de la Iglesia Católica vale 1.4 billones de dólares y mucho más. Y entonces, hermanos, con el gobierno de Donald Trump viene otra agenda también muy importante, que es la agenda de construir el tercer templo en Jerusalén. De hecho, Donald Trump lo cree, que él ha sido llamado para eso, porque los evangélicos unificados con los judíos piensan que Donald Trump va a pasar una orden para reconstruir el tercer templo, porque eso fue lo que hizo el rey Ciro de Persia.
fue él quien dio la orden de reconstruir el segundo templo en el año 534, como ya se los he mostrado. Por eso es que ellos llaman a Donald Trump como Ciro. De locos, hermanos. Leamos en Esdras capítulo 3 versículos 6 al 7. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Ahí está. Entonces, eso nos quiere decir que la guerra que estamos viendo en el Medio Oriente entre Israel y las naciones vecinas no se va a detener. Al contrario, se seguirá intensificando, porque el deseo es que caiga un bombazo ahí en la mezquita de Al-Aqsa, porque precisamente ese es en el sitio donde ellos piensan construir el tercer templo. Donald Trump se ha venido preparando para eso porque él pasó la embajada de Estados Unidos de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Muy importante. Entonces, no olvidemos que existe una creencia entre los masones eclesiásticos y los judíos, los cuales piensan que esta reconstrucción del tercer templo es necesaria para que se inicie un periodo de 1000 años de paz y tranquilidad en la tierra. Lo vemos, hermanos, mucho ojo con esto. Es decir, que ellos esperan ese periodo de paz y tranquilidad de 1000 años, pero ese periodo no va a llegar, según ellos, a menos de que se construya el tercer templo. Por eso ellos deben hacer algo para que esa mezquita colapse de alguna manera. No estoy diciendo que lo va a hacer Donald Trump directamente, sino que tal vez por fuego de las naciones enemigas de Israel, por ejemplo Irán, que tire un misil, y resulta que curiosamente el misil cae justo en la mezquita Al-Aqsa. Entonces, bueno, ya que cayó el misil ahí y no es culpa de Israel, entonces vamos a construir el tercer templo. ¿Por qué? Porque es necesario, según ellos, para que el Mesías reine desde ahí. Y de esa forma se den en la tierra los 1000 años de paz y tranquilidad. Es lo que piensa la mayoría de evangélicos de Estados Unidos, que Jesús gobernará desde la Jerusalén actual con vara de hierro a todas las naciones. Es algo que está a plena vista, hermanos. Como si fuera esto poco, no nos olvidemos que el Congreso de Estados Unidos ya de por sí es de mayoría católica. La Cámara de Representantes está presidida por Mike Johnson, quien dijo que la separación de Iglesia y Estado es un malentendido. Las personas leyeron mal toda la vida la Constitución y hasta ahora nos damos cuenta, gracias a Mike Johnson, que la Iglesia y el Estado nunca han debido estar separadas. A Mike Johnson también lo vimos en la cena masónica que la Iglesia Católica promueve cada año, llamada la Al Smith Dinner, PLOP. Ahí se juntan las dos alas del águila, el ala izquierda y el ala derecha, y en la mitad la cabeza, los cardenales católicos, recontra mega plop. Asimismo, recordemos también que la Corte Suprema de Estados Unidos es 100% católica en estos momentos. La última jueza que era de izquierda era la jueza Ruth Bader Ginsburg, la cual murió, como nosotros ya vimos en un video pasado, y ella fue reemplazada por una jueza ultraderechista nominada por Donald Trump, quien fue la jueza Amy Coney Barrett, de quien se dice pertenece a una secta ultra radical católica llamada la Sociedad de la Alabanza. Entonces es evidente que si hay un gobierno capaz de pasar decretos religiosos, es el gobierno de Donald Trump. Hasta ahora habíamos visto que los gobiernos de izquierda venían siendo tendencia mundial. Y como sabemos, esa corriente de izquierda no se va a ir para ningún lado. Pero muchos países tenían gobiernos de izquierda, desde Joe Biden,
pasando por Boric en Chile, Claudia Sheinbaum en México, el presidente Petro en Colombia, inclusive Pedro Sánchez en España. Y eso para mencionar solo algunos gobiernos de izquierda que, aunque jueguen un papel en la profecía, de alguna manera no pueden pasar fácilmente decretos religiosos, inclusive si sus gobernantes quisieran hacerlo. Pero sabemos que hay un movimiento global de gobiernos de ultraderecha, cuyos dirigentes sí se muestran públicamente y ahora abiertamente con el deseo de unir nuevamente la Iglesia y el Estado para desatar una teocracia no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Como ya sabemos, se está dando un cambio de paradigma en la sociedad, donde no solo pasamos de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha, sino que pasamos de gobiernos laicos a gobiernos teocráticos. Ahí es donde está el meollo del asunto. Sobre todo, debemos entender que este cambio de gobierno laico a gobierno teocrático debe darse por un clamor popular, o lo que conocemos como democracia, o como lo dice la Iglesia Católica, el bien común. Eso nos lleva de vuelta a España. Miremos lo que ha ocurrido en Valencia. Un terrible desastre con la riada, y por supuesto que oramos por todos aquellos que han sufrido pérdidas tanto económicas como humanas en ese desastre. Nuestro deseo es que todo sea restaurado rápidamente y que el sufrimiento de los habitantes de Valencia sea apaciguado por la misericordia de Dios. Sin embargo, uno se pregunta, ¿por qué este retraso en las autoridades para ayudar a las personas? ¿Qué hay detrás de todo, hermanos? Y tenemos que entender, como lo hemos venido estudiando, que estamos en el tiempo de las 10 plagas de Egipto, y que eso quiere decir que estos desastres van a seguir ocurriendo y se van a seguir aumentando en frecuencia, tal y como lo vimos en Valencia. No podemos acusar, hermanos, que esta ciudad hizo esto o aquello, porque cualquier ciudad de repente puede ser fustigada por uno de estos desastres, sea una inundación, un terremoto, un fuego, y luego la terrible tragedia de tener que recoger a los muertos. Por eso seguimos orando, y no solo por las personas en Valencia, sino por todas las personas en el mundo entero, para que entiendan que es necesario arrepentirnos lo más pronto posible. Es necesario que entremos en un proceso de santificación para estar en paz con Dios, para que podamos afrontar lo que está por ocurrir en este mundo. Sin embargo, hermanos, más que la tragedia, lo que más parece haberles causado indignación y tristeza a los habitantes de Valencia es que han visto un comportamiento muy extraño de parte de las autoridades. Los ciudadanos esperaban un poco de más ayuda. Sin embargo, vemos que este no ha sido el caso. Pero en este video vamos a mirar todo esto desde una óptica bíblica, no desde la óptica política o social, porque desde la óptica política seguramente un ciudadano puede decir que para eso él paga impuestos, precisamente para que lo vengan a socorrer en una tragedia como esa. Pero ya vemos, hermanos, que en la realidad las cosas no siempre funcionan así. Ustedes saben que en este ministerio nosotros vamos a decir la verdad, aunque sea difícil de tolerar. Y la verdad es que a los ciudadanos del fin del mundo, sea en el lugar que sea, les toca estar apercibidos para momentos como este que ocurrieron en Valencia, donde tal vez no llegue la ayuda, inclusive por un buen largo periodo de tiempo, y que las cosas no funcionen como esperaríamos que funcionaran o como han funcionado en el pasado, hermanos. Estamos por ver situaciones nuevas en el mundo, cosas que pensábamos que estaban superadas, que debido al avance tecnológico y al avance en la política eran cosas de un viejo mundo que había pasado. Pero no, como lo dicen muchos habitantes de Valencia, parece que estamos en el tercer mundo, y es algo que viene de aquí en adelante, hermanos. Así que no esperemos que el Estado va a estar ahí para ayudarnos en las tragedias o catástrofes que ocurran.
Y eso debe obligarnos a pensar, ¿cómo puedo yo prepararme en el caso de que ocurra una tragedia en mi ciudad, en el caso de que finalmente no llegue la ayuda? Porque, hermanos, nosotros vemos que Jesús ya lo predijo. En los tiempos finales vienen terremotos, vienen desastres climáticos, hambrunas, guerras, pestilencias, y el hecho de que esto empiece a ocurrir con más y más frecuencia va a dificultar que la ayuda venga rápidamente como se ha dado en el pasado. Y es que viene un cambio de paradigma, hermanos, y nuestra mente ya no puede estar en el pasado, pensando, no, es que antes, cuando ocurría un desastre, inmediatamente venían las autoridades y el ejército. Pues no pienses más así, porque algo empieza a cambiar y de repente la ayuda ya no va a venir tan prontamente como ocurría antes. Así que de ahora en adelante es importante que tú también hables esto con tu familia. Debes tener un plan en caso de desastre, en donde todos estén preparados, no solo para que tengan alimento y agua en casa para un periodo de tiempo que puede durar hasta 2 semanas, mientras se restablece todo a la normalidad, sino también para que establezcan puntos de encuentro. En caso de que todos estén fuera de casa cuando ocurra el desastre, y cuando lleguen a la casa, pues tal vez no haya casa. Tal vez la casa ha sido totalmente destruida. ¿Qué hacer entonces? ¿Para dónde coger si tampoco hay comunicación por celular y no hay personas ya ni siquiera en el barrio? Entonces hay que establecer formas o puntos de encuentro o maneras de poder contactarse nuevamente para reunificarse como familia. De otra manera, pues va a ocurrir que se van a perder todos en el desastre. Y unos van a coger para una ciudad y otros para otra, y tal vez se reencuentren meses después. Entonces es importante empezar a entender que no todo va a seguir funcionando como antes funcionaba. Hermanos, recordemos también que una persona puede vivir sin alimento hasta por 15 días, pero sin agua no viviremos más de 3 días. Por eso también es importante tener suministro de agua potable en nuestros hogares en caso de una catástrofe donde abras la llave del agua y salga barro, o lo que salga de la llave es un líquido putrefacto que no es agua. Y debes tratar de poder solucionar el tema del agua, tener tal vez un filtro portátil, de manera de que tú puedas tomar tal vez el agua de la lluvia y convertirla en agua potable. Todas estas cosas debemos empezar a planearlas. No son cosas costosas. La mayoría de personas piensan que la tecnología ha avanzado tanto que ahora el ser humano puede prevenir la ocurrencia de terremotos o de cualquier desastre, pero lo que estamos viendo es absolutamente todo lo opuesto. Lo que vemos es que estos desastres empiezan a aumentar en frecuencia e intensidad. Inclusive en el caso de terremotos, si tú entras a la página del gobierno de Estados Unidos donde se rastrean los terremotos, puedes ver cómo día a día, año tras año, se están incrementando los terremotos en todo el mundo. Y miremos este gráfico, en donde desde el año 1900 al año 1960, la ocurrencia de terremotos era casi nula. Pero ahora, desde el año 1960 a la fecha, hemos visto un aumento vertiginoso en la ocurrencia de terremotos. ¿Y quién puede decir que quién es el culpable de esto? ¿Será por estar arrojando bolsas plásticas a los ríos que ahora se han aumentado los terremotos? ¿Será que es por el dióxido de carbono que arrojan los carros que se han aumentado la cantidad de terremotos? Tal vez sean las vacas, que según las universidades pontificias supuestamente estarían arrojando gas metano a la atmósfera con sus eructos. ¡Plop! ¿Será por eso que se están dando tantos terremotos, hermanos? Y es que la narrativa del cambio climático causado por el ser humano no logra explicar todo lo que está ocurriendo. Y es que estamos viendo que este aumento de terremotos
Nada tiene que ver con el estilo de vida del ser humano, sino con la mano del demonio fustigando este mundo. Porque es fácil relacionar el humo que arroja un vehículo con las tormentas, huracanes, riadas. Claro, parece sencillo. Mira, el humo negro en las ciudades y luego se forma una tormenta. Claro, es el cambio climático. Bueno, pero ¿qué hacemos con los terremotos? ¿Cómo podemos decir que es por la fumarola de tu vehículo que los terremotos se están incrementando? Pero es curioso porque este tema del cambio climático tiene varias corrientes de pensamiento. Primero están los que creen que los desastres climáticos son causados por el estilo de vida del ser humano. Ahí está el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si. Por tanto, la solución para el Papa Francisco es que el ser humano disminuya su consumismo, o en otras palabras, que toda la sociedad como la conocemos colapse para volver a una sociedad de la Edad Media, donde no había máquinas, ni vehículos, ni nada. De esa manera, según el Papa Francisco, los desastres climáticos disminuirán. Segundo, están aquellos que creen que los desastres climáticos son consecuencias de ondas de radio, algo así como un ataque directo con ciertas armas que pueden causar estos desastres climáticos. Tercero, están aquellos que creen que así es la Tierra, que los desastres climáticos son cíclicos y hay periodos en que aumentan y otros periodos en que disminuyen, y que por esa razón nada puede hacerse para evitar los desastres climáticos. El cuarto grupo es en el que están aquellos que piensan que todo es mentira, que a la final no hay tal cosa como cambio climático. El quinto grupo es en el que están los que piensan que estos desastres climáticos son causados por Dios. Dios está castigando a la humanidad por la inmoralidad del ser humano, y debido a eso Dios está castigando duramente a las personas con todo tipo de terremotos, inundaciones, hambrunas y pestilencias. El sexto grupo es en el que están aquellos que creen que es el demonio y sus ángeles caídos los que están azotando a la humanidad entera para llevarla a sus rodillas y obligarla a que reciba el número, el nombre y la marca de la bestia. La pregunta es, ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿Verdad, hermanos? ¿Acaso creemos que no vienen terremotos, pestilencias, inundaciones e incendios a las ciudades? ¿Acaso pensamos que esto nunca nos va a tocar? Entonces, no es el ser humano el que te advierte de un desastre climático, no, es Dios. Él es el único que te advierte. Mira, vienen terremotos, vienen pestilencias, hambrunas, guerras, ¿ok? Y es que mira lo que pasó en Ucrania. Las ciudades de Ucrania eran bellas ciudades de paz y tranquilidad, y ahora la guerra ha tocado a esas ciudades y los edificios están llenos de huecos de misil. Es algo de locos. Sin embargo, los moradores de la tierra parecen no entender este punto crucial y todavía esperan que el ser humano les advierta. Y en parte también es cierto que algunos desastres climáticos sí pueden ser causados por el uso de armas a través de las cuales se disparan ondas electromagnéticas. Algunos los han llamado HAARP. También hemos visto las fumigaciones en el cielo con yoduro de plata. Y vemos que sí, en parte también está la mano de ciertas personas que trabajan para el mismo demonio. Ahora, no todo podemos atribuírselo a la tecnología, porque si así fuera, ¿cómo fue que Satanás pudo causar que un viento tumbara la casa donde estaban los hijos de Job y todos murieran? Porque en ese tiempo no existían ondas de radiofrecuencia ni aviones que fumigaran los cielos. Leamos en Job capítulo 1 versículo 19 al 20. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Entonces vemos que el demonio
sí puede, a través de su poder sobrenatural, causar desastres climáticos. Y no todos estos desastres vienen a través del uso de la tecnología. Tal vez algunos sí, como pasó en Egipto. ¿Verdad, hermanos? Que los magos de Egipto sí tenían poder para causar desastres climáticos en Egipto. Ya vemos que estos magos de Egipto, llamados Janes y Jambres, podían, a través de algún poder satánico, desatar desastres en Egipto. Leamos en Éxodo capítulo 7, versículo 20 al 22. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahí tenemos entonces, los hechiceros de Egipto sí tenían cierto poder que les permitía imitar los desastres climáticos que estaba produciendo Moisés con su vara. Entonces vemos que sí hay cierto poder en algunos seres humanos en esta tierra que sirven al mismísimo demonio. Sin embargo, no todos los desastres climáticos los podían imitar los magos de Egipto. Leamos en Éxodo capítulo 8, versículo 17 al 19. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces vemos que sí, en parte es cierto que hay algunos agentes del demonio que sí pueden causar desastres climáticos a través de cierta tecnología. Son los Janes y Jambres del siglo XXI. Pero no todo desastre climático puede atribuírsele a la mano de esos poderes mundanos del demonio que hay en esta tierra. Algunos desastres climáticos son sobrenaturales e inesperados. Y es que, hermanos, es interesante porque uno mira el clamor de las personas de Valencia exigiendo que el gobernante les avisara con tiempo de lo que estaba por ocurrir en su ciudad. Pero ¿cómo puede? Si hay un poder endemoniado que es superior a la intervención humana que está detrás de ese desastre. Es decir, que si inclusive existiera un sistema robótico de alarmas que estuviera despojado de la intervención humana, es decir, que ningún humano pudiera desechar la alarma, sino que automáticamente sonaran las alarmas, porque la mano del demonio es capaz de desatar un desastre y de hacer colapsar el sistema, que se vaya la energía eléctrica y entonces no hay alarma. No hay aviso. Entonces, no pueden los seres humanos en una ciudad someterse a que sus gobernantes le van a avisar, como ha ocurrido en Valencia. Vamos, debes entender que el único que te puede avisar es Dios, ¿ok? Y es lo que hemos visto en la Biblia. Cuando venía un terrible desastre para Egipto, que eran 7 años de una terrible hambruna, fue Dios quien le avisó a Faraón: mira, vienen 7 años en donde si no guardas alimento, todo el mundo se va a morir en Egipto de hambre. Tremenda advertencia, ¿verdad? Luego Dios le dijo a Noé: mira, viene un diluvio tan terrible que no va a quedar nadie vivo. Si no preparas un arca, tú también vas a morir en el diluvio. ¿Ok? Es una advertencia.
Dios también le advirtió a los apóstoles que Jerusalén sería arrasada. ¿Recuerdan? Él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y si quieren salvarse, tienen que huir de Jerusalén, porque el que se quede aquí, de una vez le digo que donde están las águilas, ahí estará el cuerpo muerto. Muy claro, hermanos, es una tremenda advertencia que es totalmente válida para nosotros en estos tiempos finales. La advertencia es que a las ciudades viene el azote del demonio. Lo mismo que el demonio hizo con Job, es lo que el demonio va a hacer en las ciudades. Van a venir vientos terribles, van a venir huracanes, torbellinos, terremotos, de todo tipo de desastres, hambrunas, revoluciones, guerras, en fin. ¿Cómo puedes tú esperar que el ser humano te advierta de estas cosas? Es imposible, porque inclusive, si aún llegara la advertencia, porque no nos olvidemos de lo que pasó en Japón en el tsunami del 2011. Claro que hubo advertencia, sonaron las alarmas de terremoto, luego sonaron las alarmas de tsunami. ¿Y cuántas personas murieron? 20,000 personas murieron en ese desastre. Y es que a ti te puede sonar la alarma de lo que sea, pero luego viene el asunto. ¿Estás tú preparado para salir de tu ciudad? ¿Y cuánto tiempo te demoras en salir de ella? Cuando sales a la calle con tu carro, resulta que todas las avenidas están obstaculizadas porque todo el mundo está tratando de salir con su carro. Pues fue lo que pasó en Valencia, hermanos. Y es que este es el punto que tanto se ha hablado con respecto a los desastres que vienen para las ciudades. ¿Cómo se puede hacer cuando tú vas a salir huyendo en tu carro y resulta que todo el mundo está haciendo lo mismo? Pues no hay manera de salir a ningún lado porque todas las calles están atascadas. Entonces, ¿de qué te sirve la advertencia cuando la misma advertencia viene a ser como el mismo desastre? Porque todo el mundo sale afuera. ¿Y luego qué pasa? Viene el problema, viene la inundación y todo el mundo está afuera. Entonces es bastante curioso. Es decir, ¿qué hubiera pasado si esta advertencia hubiera llegado antes? Las personas hubieran subido a pisos más altos o tal vez hubieran hecho exactamente lo mismo. Habrían tomado su carro y habrían tratado de huir de la ciudad y nunca lo hubieran podido hacer, y de igual forma la riada se los hubiera llevado. Entonces, hermanos, la mejor advertencia es la advertencia de Dios. Esa sí es la diferencia entre la vida y la muerte. El ser humano, ¿qué puede decirte unos minutos antes de que venga la tragedia? Pues te pueden advertir, pero de ahí que tú puedas lograr salir de la ciudad, ese es otro punto. Miremos esta otra, hermanos. ¿Quién le advirtió a Lot de que Sodoma sería destruida por una lluvia de fuego y azufre? Pues fue el mismo Dios. Él es el que le advirtió a Lot y que nos advierte a nosotros en todo momento. Sin embargo, esa advertencia no es un llamado a la pereza y al descuido, porque vemos que Noé tuvo que ponerse manos a la obra. Y cuando miramos el caso de Lot, aunque no tuvo que construir nada, el solo hecho de tomar la decisión de salir de Sodoma es también una gran hazaña. Dejar todo atrás, porque viene la destrucción. Y tienes que creerle a Dios, tienes que tener fe de que así será. ¿Qué pasa, sin embargo, con los moradores de la tierra, que hoy es la gran Heliópolis global, que ven a sus gobernantes como a un faraón omnipotente que los va a salvar de todo desastre? Los ciudadanos entonces le reclaman a sus gobernantes que los prevengan de la pestilencia, el desastre, y entonces el ciudadano se convierte en un niño y su gobernante se convierte en su padre. Es la infantilización del ciudadano. El moderno ciudadano ahora es un niño que espera que su faraón le provea de agua, de alimento y de todo lo necesario para él poder sobrevivir. Sin embargo, vemos que el moderno faraón a veces le falla a sus hijitos. Luego los hijitos recriminan,
Faraón, nos fallaste, dijiste que siempre estarías ahí para darnos agua y alimento, para socorrernos en caso de desastre, para advertirnos del mal venidero, pero esta vez nos fallaste. Y ahí está la maldición. Leamos en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y es que hay una maldición. Entonces tú puedes tener la plena seguridad de que cuando tú pones tu confianza en el ser humano, esa maldición se cumple. Y se va a cumplir ya sea en los negocios, en lo social, en lo político, etc. En donde sea. Siempre que tú trates a un ser humano como si fuera Dios, pues en algún momento te vas a llevar un fiasco. Porque el ser humano se equivoca, pero Dios jamás se equivoca. Los verdaderos cristianos entonces estamos llamados a estar preparados con lámparas, mantas, alimentos, agua, filtros para agua. Estas cosas no son costosas tampoco, pero tú deberías asegurarte de que sí puedes sobrevivir en una situación catastrófica donde la ayuda del ser humano falle por algún motivo o circunstancia. De repente ya no hay nadie que venga a darte agua o alimento. Los supermercados están vacíos, todo está cerrado. Leamos en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. No estés confiado entonces en que tu gobierno te va a mantener en todo momento, en verano y en invierno. Hay que estar apercibido que a veces tu gobierno no te va a poder ayudar en algún momento. Y no es que esté defendiendo lo que ocurrió en España, porque de eso vamos a hablar más adelante precisamente. ¿Por qué los gobernantes no actuaron? Y es que la respuesta es muy obvia. Detrás de todo movimiento de los gobiernos hay una agenda política. Y tú como ser humano eres visto como un objeto, una cosa más, y dentro de ese objetivo de control político. Pero Dios no te ve a ti como un objeto, te ve como un ser humano, y tú deberías tomar responsabilidad de tu propia vida. Deberías de dejar de actuar como un niño y empezar a tener un poco más de responsabilidad, no solo de tu vida, sino la de tus familiares. Y es que cuando tú te comportas como un niño, en donde su rey es el proveedor, eso es en sí una idolatría. Y es que este fue el problema de los moradores de Egipto con el faraón, porque para ellos el faraón era rey y Dios. Y entonces por eso cuando la gente empezó a tener hambre, salieron corriendo a pedirle alimento al faraón. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Cuando uno escucha ese reclamo de los moradores de Valencia a sus gobernantes, uno no puede dejar de trasladarse a este versículo o pasaje bíblico donde los moradores de Egipto le reclaman al faraón por alimento, porque si no se van a morir. Es parte de lo que ocurrió con el rey de España cuando caminaba por las calles de Valencia. Y los moradores de esa ciudad también le recriminaban: ¿por qué moriremos delante de tus ojos? ¿Por qué no has hecho nada? Mira cómo está nuestra ciudad, haz algo. Por supuesto que el rey va a hacer algo, ¿verdad, hermanos? Pues de eso se trata todo. ¿Acaso el rey no sabía lo que iba a pasar cuando se bajaría a pie a caminar por las calles de esa ciudad? ¿Acaso él no sabía que la ayuda se había demorado?
Y por supuesto que Él está dispuesto a hacer algo. Claro que vendrán impuestos adicionales para aumentar el presupuesto de las agencias de ayuda y prevención de desastres, y también vendrán más decretos para reducir el cambio climático. Después de todo, eso era lo que los moradores de Egipto le pedían a Faraón, un decreto para ayudar a las multitudes de egipcios que estaban en hambruna. Que algo cambiara, que si tenía que comprar sus tierras, sus casas y aún sus cuerpos, que lo hiciera, pero que no los dejara morir de hambre. Y es lo que viene en este mundo que llega a su fin. Vienen decretos que no estábamos acostumbrados a ver, decretos que van encaminados a tratar de evitar que el ser humano muera de hambre. Y bueno, ya sabemos cómo va la cosa. En el 2030 serás feliz y no tendrás nada. Nosotros vemos que el faraón también aprovechó un desastre, una hambruna sin precedentes que ocurrió en Egipto, lo que la palabra llama el periodo de las 7 vacas flacas. Y él usó eso para su propia conveniencia. Como dice el dicho, nunca desaproveches una buena crisis. Asimismo, el faraón aprovechó la hambruna para apoderarse de todo, no solo de propiedades, sino de las mismas personas. Y es que eso no fue algo impuesto por parte de Faraón. Él fue muy sabio en cómo actuó. El faraón no actuó como un dictador, imponiendo su deseo de apropiarse de todo, inclusive de las personas, sino que esperó pacientemente, sabiendo que tarde o temprano la hambruna tocaría a cada casa del pueblo de Egipto, y todos llegarían increpándolo, porque exactamente eso fue lo que hicieron los moradores de Egipto. Le reclamaban y le increpaban al faraón. ¿Qué pasa, faraón? ¿Vas a dejar que muramos todos aquí? ¿Y por qué no nos compras todo, nuestras propiedades y aún nuestros cuerpos, antes de que terminemos muertos en esta nación? Por supuesto que era exactamente lo que quería Faraón. Él sabía muy bien desde hace mucho tiempo lo que estaba por ocurrir y se dedicó a prepararse para el desastre. Algo que debió haber hecho también el pueblo de Egipto. Tal vez ellos no sabían, o tal vez Faraón nunca les dijo lo que estaba por ocurrir y cómo José había revelado este sueño de que venían primero 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas. Todos conocemos también que eso hace parte de una moraleja. En las vacas gordas tienes que guardar para las vacas flacas. Hace parte también de lo mismo que vemos con el proverbio de la hormiga. Durante el verano, que hay abundancia de cosecha, ella recoge, y en el invierno tiene para su mantenimiento. Pero hoy en día los moradores de las ciudades no entienden de eso. Ellos piensan que de alguna manera será el Estado el que eternamente, no importa la situación ni el temporal, los va a mantener a capa y espada. Pero así no funcionan las cosas, sobre todo cuando a la final el moderno faraón, que son los gobernantes de hoy en día, tienen la misma agenda que el antiguo faraón de Egipto, que es precisamente obtener más y más poder, inclusive si el pueblo tiene que venir arrodillado a ellos, clamando por comida, agua y ayuda. De eso se trata todo, hermanos, del poder. Entonces yo pregunto, ¿será que el Papa Francisco y los gobernantes de la tierra saben perfectamente qué fue lo que dijo Jesús que estaba por ocurrir en este mundo? Porque ahí tenemos una advertencia muy clara. Jesús advierte al mundo entero: miren, en los tiempos finales vendrán terremotos, desastres, hambrunas y guerras. ¿Y será que esto se está cumpliendo al pie de la letra? Y que Jesús nos advirtió, pero igual que Faraón, asimismo los gobernantes están usando esta advertencia para su propio beneficio, para obtener más y más poder. ¿Y será que el resto, los que supuestamente son cristianos, no han tenido en cuenta la advertencia?
de guardar en las vacas gordas para las vacas flacas? Es curioso porque Jesús dice que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz, es decir, que los cristianos. Y es que los hijos de este siglo ven lo que Jesús dice y se preparan para ello, para no desaprovechar la crisis. Los hijos de la luz se quedan dormidos y luego viene el problema, hermanos. Entonces, ya vemos que nada de lo que vemos es lo que realmente es. Porque en el caso de lo que ocurrió con el rey de España, cuando él se baja a caminar por las calles de Valencia, la gente le increpaba, y era lo mismo que hacían los moradores de Egipto con Faraón. ¿Y acaso no era eso lo que Faraón quería? Que las personas vinieran corriendo a pedirle: ayúdanos, tenemos hambre, tenemos sed, mira cómo está nuestra ciudad, haz algo. Y entonces tal vez el rey diga: pero bueno, ustedes no se acuerdan del segundo punto de los 17 objetivos sostenibles de la ONU que dice hambre cero, pero como ustedes están a toda hora diciendo que la Agenda 2030 es mala, pero miren, ustedes ahora tienen hambre. Hermanos, nada es lo que parece. Por eso necesitamos estar, como dice el Salmo 91, bajo la sombra del Altísimo. Porque inclusive cuando José le revela el sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas al faraón de Egipto, pues Dios tenía un plan, y su plan era proteger a su pueblo del terrible desastre que estaba por sobrevenir en toda la región, no solo en Egipto, y estaba a punto también de sobrecoger al pueblo de Dios. Por eso Dios se adelantó para enviar a José a Egipto y para advertir a Faraón, y luego que José pudiera traer a su familia y mantenerla alimentada en Egipto. Entonces, ¿quién es nuestro proveedor? ¿Quién es el que nos advierte? Hermanos, es Dios, no es el hombre. Leamos en Génesis capítulo 45, versículos 10 al 11. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa, y todo lo demás. Miremos la fidelidad de Dios, porque aún inclusive podemos ver que tal vez la familia de José había guardado provisiones, se había logrado sostener durante los 2 primeros años de la hambruna, pero ya Dios sabía que durante los 5 años restantes no podían sostenerse por sí mismos. Dios, sin embargo, ya había hecho todo para que estuvieran resguardados con alimento, para que no perecieran de pobreza. Entonces, nosotros tenemos que hacer una parte y Dios hace otra parte. Si nosotros descuidamos nuestra parte, pues Dios no puede hacer su parte. En el caso de la familia de José, pudieron sobrevivir los 2 primeros años y Dios se los trae para mantenerlos los 5 últimos años de la hambruna. ¿Qué hubiera pasado si la familia de José no se hubiera podido mantener durante los 2 primeros años de la hambruna? Entonces hay que estar apercibidos. No podemos estar confiando en el ser humano. Es que las ciudades han convertido al hombre en un niño. Como todo está tan asequible, las personas simplemente no se preocupan por el mañana, porque van al supermercado y siempre está lleno de alimento. Sin embargo, estas cosas van a fallar en cualquier momento, como ocurrió en Valencia. Entonces, hubo una terrible inundación y las personas fueron al supermercado y ya estaba saqueado, ya no había nada. Y entonces esperaban que entrara la ayuda con alimento y la ayuda nunca entró. ¿Lo vemos, hermanos? Ahora, este es un modus operandi en el cual la Iglesia Católica adoctrina a los gobernantes de la tierra a que se presenten ante el pueblo como los semidioses, como los salvadores, en donde ellos vienen a socorrer al pueblo
Y para eso el pueblo tiene que ser sometido a una terrible crisis primero, para que luego el gobernante pueda presentarse como el semidios salvador, y eso es una terrible idolatría. Pero de esa manera tratan ellos de comportarse como faraones de Egipto. Y es un terrible error. Por supuesto, ningún gobernante puede mantener alimentado a su pueblo si Dios no está de por medio. Por supuesto, entonces, que el gobernante va a fallar en ese intento de ser el proveedor del pueblo. Pero como ya la sociedad ha sido tan mal acostumbrada, las personas esperan que su gobernante los provea de alimento en toda situación. ¿Y qué pasa cuando esto no ocurre? Entonces hay que cambiar al gobernante. Sin embargo, muchas veces ese es el objetivo de la agenda. En el caso de Pedro Sánchez, porque no ha actuado lo suficientemente paternalista. Entonces el pueblo pide un cambio. El pueblo quisiera un gobernante más paternalista, alguien como Franco, un dictador, que venga como un padre autoritario, con vara de hierro, a azotar y a poner orden, y si alguien está desordenado, pues recibe un azote bien bueno. Es parte del mismo proceso. Es algo de lo que vimos en Estados Unidos. Primero un gobierno débil, un gobierno de izquierda, que no pone orden, y luego viene el gobierno de Donald Trump, que viene a poner orden, y el ciclo se repite nuevamente. Entonces nosotros vemos que aparece en las calles caminando el rey Felipe de España, en Valencia, y lo vemos hablando con dos muchachos, uno vestido de rojo y otro vestido de azul. ¿Acaso eso nos recuerda a la masonería? Y curiosamente el que estaba vestido de azul estaba hablando con el rey. Vemos entonces que esto nos revela que el rey controla ambos lados de la política. Y si no te gusta la izquierda, los rojos, pues él puede darte la derecha, los azules. Así que a las personas simplemente se les dice, mira, si no te gusta cómo ha funcionado esto, pues ahí tienes el gobierno de ultraderecha, a quien puedes elegir. Luego al ultraderechista caballero de Colón, Eduardo Verástegui, le han preguntado, ¿qué opina de Pedro Sánchez? Pues ¿qué va a opinar, hermanos? Porque Pedro Sánchez es de ultraizquierda. Entonces, claro, a raíz de lo que ha pasado en Valencia, el ultraderechista saca pecho y dice, pues hay que sacar a Pedro Sánchez. Pues ese es todo el meollo del asunto de lo que ha ocurrido en Valencia. Es un proceso en donde el pueblo es llevado a una crisis terrible para que finalmente venga clamando por la solución. Y en este caso la solución es pasar de un gobierno de ultraizquierda a un gobierno de ultraderecha. Ahora, la ultraderecha siempre está representada por un nacionalismo y la izquierda está representada por un globalismo. Esto es lo que ocurre hoy en día. Sin embargo, ¿cómo puedes hacer tú para crear un fervor nacionalista en la población? Simplemente pues dejas que las cosas empiecen a fallar. Simplemente esperas a que ocurra una crisis, una tragedia, que estremezca a la nación y de repente nada funciona y las personas se preguntan, ¿en qué ha terminado España? ¿Es acaso una nación del tercer mundo? Y ahí se empiezan a desatar sentimientos nacionalistas. Entonces, tú empiezas a querer que un gobierno de ultraderecha nacionalista, como por ejemplo el de Franco, venga a gobernar la nación, a ponerle orden. Porque Pedro Sánchez no pone orden, es que él es un gobierno de izquierda globalista. Y sin embargo son dos movimientos que representan las dos alas de un mismo pájaro, la izquierda y la derecha, los republicanos y los demócratas, los liberales y los conservadores, etc., los azules y los rojos, son todos parte de ese mismo pájaro, de esa misma águila, ¿ok?
cuando miramos a los dos jóvenes, uno vestido de rojo y otro de azul, y el rey Felipe está hablando con él de azul, y resulta que en la sudadera del muchacho de azul podemos leer que dice División 250, y ese era el nombre de una división de ayuda humanitaria española enviada por el dictador Franco de España al gobierno de Hitler. ¿Lo vemos, hermanos? Es como si todo se pusiera ahí a plena vista y las personas no lo pudieran entender. La gente es llevada a través de una crisis a repudiar una forma de gobierno que ya parece ir quedando obsoleta. Ya no es necesaria que esté en el gobierno, aunque sí, seguramente que seguirá siendo usada por el poder. Porque el gobierno de ultraizquierda representa a los adoradores de la madre tierra, a los que no van a cortar los árboles en las riberas de los ríos, que porque viene el cambio climático. Y entonces eso ha hecho que cuando venga bajando esa riada, traiga todo ese montón de palos que debían haber sido cortados y que nunca lo fueron por protegernos del cambio climático. Sin embargo, claro, hermanos, eso no se va a ir para ningún lado, pero la gente ahora clama otro tipo de visión sobre el asunto. Que venga otro gobierno y que nos revele qué es lo que está pasando, porque los desastres siguen ocurriendo y hemos hecho todo para prevenir el supuesto cambio climático y siguen ocurriendo las riadas. Bueno, te vamos a traer un gobierno de ultraderecha. Él viene a enseñarte de que estos desastres ocurren porque tú no vas a la iglesia en domingo, plop. Es curioso porque cuando el rey Felipe caminaba por las calles afectadas de Valencia con Pedro Sánchez y el alcalde, cuyo apellido también es muy irónico porque es masón, pero resulta que claro, la gente les empieza a increpar, les tira barro a los tres, tanto al rey como a Sánchez y a Masón, pero el único que se va, el único que sale huyendo es el presidente Pedro Sánchez. Mientras tanto, el alcalde masón se quedó con el rey ahí, pues hablando con la gente. Entonces luego el alcalde es entrevistado y dice que era su deber quedarse con el rey. Y él luego culpa de todo el retraso que ha ocurrido con la ayuda humanitaria en Valencia al gobierno de Pedro Sánchez, inclusive de el retraso en dar la advertencia del desastre que iba a ocurrir en esa región. Entonces es curioso porque resulta que quien se va huyendo es Pedro Sánchez, que hace parte del gobierno rojo, el gobierno socialista obrero, el gobierno de ultraizquierda. Y el que se queda con el rey es el alcalde masón, que hace parte del Partido Popular, que es el gobierno azul, que es el partido de ultraderecha. Hermanos, entonces Pedro Sánchez deja al rey solo y sale huyendo porque Pedro Sánchez representa la izquierda, mientras que el alcalde masón se queda al lado del rey porque representa la próxima forma de gobierno que viene para España, que es la ultraderecha. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el rey Felipe iba caminando por las calles de Valencia con los dos colores, así como estaba hablando con esos dos muchachos vestidos de rojo y azul. Así iba el rey caminando por las calles de Valencia, con el rojo de Pedro Sánchez y el azul del alcalde masón. Entonces, ya vemos que el partido de izquierda representa un globalismo, y ese globalismo como que ya empieza a desgastarse. Entonces se requiere otro tipo de fervor, el fervor del nacionalismo. Pero de nuevo, es que hay que instigarlo, y solo se puede instigar a través de una crisis, que las personas realmente sientan un deseo vivo de que venga un rey que sea como un padre autoritario a gobernarlos. Es muy similar a lo que ocurrió en Alemania. El pueblo alemán fue yendo cada vez más al colapso. Finalmente, las personas vieron a su amada Alemania totalmente derrumbada. ¿Y eso qué hizo? Que se empezara a crear en las personas un fervor nacionalista. Pues entonces ahí llegó Hitler a darle la solución al pueblo. Ahora, Hitler representa el nacionalismo
la madre patria, y eso no quiere decir que la adoración a la madre tierra se iba a ir. No, porque si había alguien adorador de la madre tierra era Hitler. Lo vemos, hermanos. Es decir, todo hace parte del mismo pájaro, y aunque en determinado momento una forma de gobierno es apartada para darle paso a la otra forma de gobierno, eso no quiere decir que la anterior forma de gobierno se va a ir para nunca más volver. No, va a seguir estando ahí. Es decir, la izquierda seguirá presente en el gobierno que venga, que sea de ultraderecha. Y ese gobierno de ultraderecha va a estar dispuesto también a comprarlo todo y a apoderarse de todo en un estado que es dueño y señor de todo, inclusive hasta de los cuerpos de los hombres. Es decir que nosotros sabemos muy bien que en todo esto simplemente lo que hay es una manipulación de la persona, que es posible porque el ser humano se infantiliza como niño y entonces ahora se vuelve fácilmente manipulable. En este caso, cuando nosotros vemos todo este clamor que hay en España alrededor de lo que ha ocurrido en Valencia, y vemos cómo han sido manipuladas las personas tan fácilmente, unos diciendo que Pedro Sánchez no actuó, otros diciendo que fue el alcalde, otros diciendo que no dejan entrar comida y alimento, y todos están cayendo en la misma trampa de ser fácilmente manipulados. Dios quiere para nosotros que estemos lejos de ese juego entre izquierda y derecha, y que estemos nosotros como adultos apercibidos de un problema que se puede presentar, y que si no tenemos alimento, pues vamos a ser manipulados con total facilidad por el sistema, hermanos, porque el objetivo siempre será el mismo: mediante una crisis lograr que las mismas personas sean quienes deseen que se imponga sobre ellas un decreto. En este caso, los moradores de Egipto fueron a donde Faraón a exigirle que les comprara todo. Pues Faraón dijo: ¡qué bueno! Eso es exactamente lo que yo quería, comprarles todo. Por supuesto, hermanos. Entonces, claro que ese es el objetivo: apoderarse de todo, el poder absoluto, hermanos. Recordemos que todo viene a través de una crisis, y el demonio viene a atacarnos justo en tiempos de crisis. En ese momento a nosotros nos parece que Dios tiene que entender: mira, Dios, es que esto está difícil. Tú tendrás que entender que no voy a ir a la iglesia en sábado, sino en domingo, porque necesito el alimento. Es que es en ese momento donde Dios espera de ti fortaleza y lealtad. El tema de el fervor nacionalista está muy vinculado a esta palabra que yo les mostré en otro video, llamada Heimat, y es una palabra que traduce algo así como madre patria. Y los ciudadanos son llevados a amar a su madre patria. Es una idolatría, y Donald Trump ha jugado con eso perfectamente. El lema de él, que dice América grande otra vez, es un completo nacionalismo muy claro, y ha explotado ese fervor nacional en sus seguidores, que ven a Estados Unidos que va directo al colapso y que están dispuestos entonces a entregarle todo el poder a Donald Trump para que él salve a América y la haga grande otra vez. Está clarísimo. Sabemos muy bien que los reyes de la tierra no desean un gobierno global ateo. Esto está muy claro en el Apocalipsis. Y aunque a nosotros se nos revele que los gobiernos buscan que se formen movimientos nacionalistas, el objetivo final será conformar un gobierno global, fanático, religioso. Y es que en el caso de los reyes de España, es donde más es cierto que ellos le han entregado su autoridad al papado. Ahí lo podemos ver totalmente claro, porque hasta se han arrodillado ante los papas de Roma, algo que es una total idolatría. Entonces, miremos cómo se puede hablar de nacionalismo cuando el propio rey está arrodillado ante el rey de otra nación, una pequeña nación, un pequeño cuerno llamado Vaticano. ¿Cómo podemos hablar de nacionalismo? Es decir,
Todo es un juego de engaño, de mentira y de poder. Es algo de locos. Nada es realmente lo que parece. Cuando nosotros tratamos de elaborar esta estructura de este pájaro inmundo que es el águila, con su izquierda en un ala y su derecha en el otro, pensamos que todo será siempre perfecto. No. A veces vamos a ver que el gobernante de derecha va a seguir adorando a la madre tierra y va a seguir imponiendo decretos de izquierda, a pesar de que se muestra como gobernante de derecha. Hermanos, así es la cosa. Leamos en Apocalipsis 17, versículos 12 al 13. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Nosotros nunca podemos perder de vista el asunto. En estos tiempos, los reyes de la tierra todos tienen un mismo propósito. Y es algo que se puede ver. Cómo se va dando este cambio de gobiernos de izquierda, globalistas, a gobiernos de derecha, nacionalistas, entre comillas, porque ya sabemos que todos son globalistas. Todos quieren un gobierno global, fanático religioso, que imponga los dogmas del Papa de Roma a la fuerza, a través de decretos de Estado. Entonces el Apocalipsis nos revela que estos 10 cuernos son 10 reyes de Europa. Y estos reyes necesitan que los moradores de la tierra les recriminen, les increpen a viva voz, diciéndoles, ¿ustedes dónde han estado? ¿Por qué han permitido que la sociedad colapse, la moralidad se vaya al piso? ¿Por qué no hacen algo? Y los reyes de la tierra lo van a hacer. Van a imponer los dogmas papales a través de decretos de Estado. Y es el proceso que estamos viendo claramente con lo que ha ocurrido en Valencia. El hecho de que los españoles estén indignados con el gobierno de Sánchez nos revela el proceso de cambio, en donde ahora se pasa de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha. Un gobierno que viene a restaurar los valores morales porque la nación está yendo al colapso. Entonces se busca restaurar las tradiciones como era antes, porque ahora España parece una nación del tercer mundo. Hay que hacer a España grande otra vez. Plop. En cuanto a Hitler y a Franco, recordemos que es curioso cuando tú buscas en Google, porque el Vaticano se ha encargado de hacerlos ver como ruedas sueltas. Ay, sí, de repente aparecieron estos dos individuos en la historia de Europa y nadie sabe de dónde salieron, claro. Cosa que es obviamente imposible. Para cualquiera que entienda cómo funcionan las maquinarias políticas, sabemos que nunca jamás aparece alguien de la nada, como ocurrió en Estados Unidos. Supuestamente este Barack Obama apareció ahí de repente, nadie sabía ni de dónde venía. Luego decían que ni siquiera era americano. ¿Y acaso creemos que esto funciona así? Que de repente un hombre que tenía su oficina en el sótano de una iglesia en Chicago saltó a la palestra pública y se terminó convirtiendo en presidente de Estados Unidos. No, así no funciona, hermanos. Y Hitler y Franco no fueron ruedas sueltas que de un momento a otro aparecieron en la historia de Europa. Fueron, como lo son todos los gobernantes, títeres puestos por el poder. Y el poder es el Vaticano. Son ellos los que deciden quién gobierna en cada nación. Y luego, cuando las personas se empiezan a cansar de los gobiernos, pues entonces sigue el otro bando, el bando de derecha. Y si se cansan del bando de derecha, sigue el bando de izquierda. Es el mismo proceso que ocurrió en Estados Unidos. Kamala Harris apoya el Green New Deal, el movimiento para aminorar el cambio climático a través de destruir la economía del país. Y tú puedes ver que Donald Trump se muestra muy contrario a eso. Aunque luego él también acepta que existe el cambio climático, pero él se revela opuesto a no usar el petróleo de su nación. Y es una de las cosas que ha sido lo primero que él ha dicho. Voy a usar el petróleo para venderlo y así vamos a obtener mucho dinero. Entonces, ese es el nacionalismo.
Pero ¿será que Donald Trump no es adorador de la madre tierra, hermanos? Miremos el caso de lo que ha ocurrido también en El Salvador. Una nación que ha estado casi que fallida en el fracaso, dirigida por gobiernos de izquierda, y los ciudadanos de esa nación estaban desesperados, sometidos a una larga crisis de desastre y pobreza. Y luego aparece el padre de ultraderecha, que viene a regir a la nación con vara de hierro. Él ha desatado en El Salvador un fervor nacionalista. Ha resurgido entonces la nación. Otra vez El Salvador es una nación próspera, organizada, pero eso sí, los ciudadanos se han convertido en niñitos, porque el presidente Bukele es quien decide cuándo tienen derechos humanos y cuándo no. Y es él quien de un momento a otro decide bloquear todos los caminos de un barrio o de una región para supuestamente capturar a un criminal, y sus pobladores tienen que someterse a lo que diga su padrecito. Todo esto tiene que ver con el concepto del ciudadano que tiene que ir a confesarse a donde un padre. Todo es religioso. Entonces, si tú no vas a confesarte a donde tu padre, es decir, a donde el sacerdote, eres visto como un mal ciudadano, según estos gobiernos que ven al ciudadano como un niño. La infantilización de la sociedad, del ser humano, es algo que aumenta todos los días. Y nosotros podemos mirar los memes. Cuando vemos, por ejemplo, que se dice que hace 80 años un joven de 20 años ya se había casado, ya tenía 5 hijos y ya tenía su trabajo, versus un joven de hoy en día de 20 años que vive con sus padres jugando videojuegos, que no trabaja. Y eso es un meme que representa una realidad que vivimos hoy en día, la infantilización del ser humano. Cuando leemos en la Biblia, los jóvenes de 20 años hacia arriba ya podían ir a la guerra. Hoy en día, un joven de 20 años no quiere saber de ningún tipo de responsabilidad y aún vive en la casa con sus padres. Entonces, eso se debe al mismo proceso, que vemos a un adulto infantil que ve a su gobernante como padre proveedor, porque asimismo debe ver a su sacerdote como padrecito. Y este padrecito también viene a darte alimento en su banco de alimentos, y tienes que ir a donde él a confesarle tus pecados porque eres un niño, y él viene a absolverte. Plop. Es tremendo, hermanos. Entre más nos acercamos a la segunda venida de Jesús, vamos a seguir viendo este proceso de gobernantes actuando como padres autoritarios y a ciudadanos comportándose como niñitos infantiles que no saben para dónde coger ni qué hacer, y que deben prender el noticiero para saber cómo deben comportarse. El niñito le pregunta a su gobernante: papito, ¿pero dónde estabas tú cuando ocurrió este desastre? Casi me muero, papá. ¿Por qué no viniste por nosotros? Plop. ¿Acaso no sabes tú que un gobernante es un hombre que se equivoca? Peor aún, que no puede ayudar, aún si quisiera, a toda una población. Imagínate el caso de Valencia, que son como 800,000 habitantes. Ve y piensa cómo puedes darle tú una botella de agua a cada uno de esos 800,000 habitantes, y vas a ver que es una tarea logísticamente imposible si lo quisieras hacer en 1 o 2 días. Simplemente es algo que no se puede. Pues claro que tú vas a tardar mucho más de 3 días en entregarle agua a cada uno de esos 800,000 habitantes. Es decir, físicamente el gobernante no puede suplir logísticamente el deseo de la población. Tarda tiempo. Supongamos entonces que tú no tienes agua y pasan 3 días. Pues ya fue, has muerto. Entonces estamos llamados a apercibirnos. Es lo que ocurrió también en el 2020. La población global convirtió a los médicos y científicos en semidioses. Entonces ellos vienen a salvarnos. Son nuestros padres. Ellos tendrán la solución final. Y a las 8 de la noche todo el mundo salía a aplaudirlos.
Era un gran ritual idolátrico, si lo recuerdas, y todo terminó en un gran fiasco. Todo fue una gran estafa. Hoy en día eso que ellos le revelaron al mundo como la solución ha venido a traer muerte y dolor. Entonces no queda otra que ir a donde el verdadero Padre, porque Él es el único que te puede avisar del peligro y del desastre, nadie más. Y Él puede decirte cómo salir de esa ciudad. Él puede decirte cuándo es el momento correcto de salir de esa ciudad. De otra manera tú no podrás hacerlo. Dios es quien nos guía y nos advierte. Pero su pueblo también tiene que estar mirando. Tú tienes que estar viendo, bueno, ¿cómo haré en caso de que algo ocurra? Y tienes que tener algo para sostenerte. Tienes que hacer tu parte. Miremos que en el caso de las 10 plagas que cayeron en Egipto, el faraón nunca le avisó a su pueblo. Faraón guardó silencio y no le dijo a su pueblo, vean, están cayendo plagas sobre Egipto, cada quien apercíbase y guarde alimento. No. Por eso Egipto colapsó. Finalmente Egipto dejó de ser ese gran imperio para terminar siendo una nación fracasada. Otro punto interesante es que cuando ocurre un desastre en tu ciudad, pues tú esperas que tu ciudad vuelva a la normalidad y que sea restaurada y vuelva a ser esa bella ciudad que era antes. Es posible que tu ciudad vaya de mal en peor hasta que colapse totalmente. Y es que si a una ciudad están viniendo desastres una y otra vez, tal vez sea posible que esa ciudad va a llegar en algún momento a desaparecer. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero en los tiempos finales vamos a ver cosas increíbles. Y es que, hermanos, todos hemos estado acostumbrados a que las ciudades son restauradas, pero en algunos casos es posible que aquella ciudad que esperamos que sea reconstruida, tal vez desaparezca. Entonces, cuando vemos las redes sociales y a las personas reclamando que todo vuelva a ser restaurado, ahí es donde nosotros tenemos que pensar, pero ¿qué es lo que Dios desea? Tal vez Dios ya no quiere que esa ciudad sea restaurada. Tal vez es momento de salir de esa ciudad, de irse de ahí, porque es una ciudad que está siendo atacada por el demonio por alguna razón. Hermanos, entonces no hay manera sino escapar de esa ciudad. Y es que, hermanos, si hay algún momento en que nosotros tenemos que permitir que nuestro verdadero Padre, que es el Padre eterno, nos guíe como niñitos, es en estos últimos tiempos. Es ahora más que nunca que necesitamos su guía, porque qué gran advertencia que Dios nos diga que la ciudad donde tú estés está pronta a ser destruida, y entonces tú puedas recoger tus cosas y marcharte de esa ciudad. Nunca antes fue tan necesario estar en paz con Dios y arrepentirnos de todo, porque vivimos en tiempos precarios, en momentos de crisis, hermanos, en donde de verdad se hace necesario que Dios nos guíe y nos diga cuál es el camino que debemos tomar. Porque ocurre también como le pasó a Lot. Nosotros queremos salir y luego hay familiares que no quieren salir. Solo Dios puede arreglar esa situación. Solo Dios puede convencer el corazón de esos familiares para que ellos también salgan de esa ciudad que está próxima a ser destruida. Por eso es que vivimos en tiempos en que tenemos que estar en perfecta sincronización con la mente de Dios, ser puros y sin mácula, perfectos, como primeros frutos de una cosecha, la cual se la entregamos en ofrenda a Dios, para que Él nos proteja y nos cuide, para que estemos bajo la sombra del Altísimo, para que no caigamos bajo los engaños de este águila con su ala izquierda y su ala derecha, que vienen a protegernos, que vienen a salvarnos, que vienen a restaurar la ciudad. ¿Será eso cierto? ¿Que la ciudad va a ser restaurada? ¿O será tal vez que viene otro desastre más y luego otro, hasta que la ciudad ya no sea más? Hermanos, ¿qué es lo que viene para el mundo? Tal vez nosotros estamos acostumbrados a un mundo en donde viene un terremoto,
destruye todo y las personas reconstruyen otra vez. Es lo que hemos visto en Ciudad de México. Viene el terremoto, derrumba todo y otra vez reconstruyen. ¿Será que vamos a un momento en el que viene un terremoto y no es buena idea volver a reconstruir, porque luego viene otro más y luego no va a venir la ayuda, y el único camino viable entonces es salir de esa ciudad? Tremendo, hermanos. Les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.